Comenzamos Sana que Sana, este último día de la semana. Qué rico estar nuevamente con ustedes en este programa saludable. Ese es nuestro eslogan. Hoy la marca Tena nos está patrocinando nuestra emisión y ellos mismos han propuesto el tema de hoy, que son lesiones de piel en pacientes en cama. Todos tenemos que cuidarnos muy bien la piel, hidratarla, en fin. Pero las personas que por su condición de salud deben estar mucho tiempo acostadas, doña Claudia Palacio, ¿qué es lo que le pasa a la piel? ¿Cuál es el riesgo que corre? Bueno, un saludo para todos y es muy importante que sepamos que los pacientes cuando están mucho tiempo en cama, sea porque están hospitalizados o porque tienen alguna enfermedad debilitante que hace que estén todo el tiempo acostaditos, la piel empieza a sufrir y nos puede pasar algo que se llama úlceras por presión o decúbito, que son úlceras que aparecen por conservar una posición siempre igual. Perfecto. Y lo bueno es que hay muchas maneras de prevenir la aparición de esas úlceras por presión, porque la verdad es que tengo entendido, Claudia, que cuando aparecen es complicadita la curación, o sea, cuando ya se hace la herida, está la herida abierta, es complicado, ¿verdad? Sí, es un proceso largo, es un proceso complejo en el cual requiere pues un acompañamiento de un grupo multidisciplinario para esa familia, para los cuidadores y para el paciente. Entonces sí, lo mejor es prevenirla. Claudia Palacio es médica dermatóloga, ha estado con nosotros en varias oportunidades en Sana que Sana. Gracias por volver, por acompañarnos. A los televidentes, qué rico estar de nuevo con ustedes. Y bueno, si usted tiene en su casa una persona que debe permanecer mucho tiempo en cama, yo les aconsejo que se queden con nuestro programa y como siempre arrancamos nuestra emisión invitándolos a participar a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, 305, ¿cuál es? 305-316-6560, ¿cuáles son los otros nombres como con los que se conocen las úlceras por presión? Úlceras de decúbito, principalmente, esos son los principales. Perfecto, vamos a ver, primero conozcamos cómo está conformada nuestra piel, no es tan sencillo como mirarla. Aquí tenemos unas foticos que nos va a ilustrar Claudia qué es lo que pasa y cuáles son las capitas que tiene la piel. Sí, acá por ejemplo podemos entonces ver un esquema de una piel sana en la cual tenemos una capa que está conformada por la epidermis y la dermis, luego hay una hipodermis y podemos ver acá pues la grasita que hay debajo de la piel. Ya este es un esquema que nos está mostrando una prominencia ósea, porque como vamos a hablar de las úlceras por presión y vamos viendo cómo la úlcera se va formando. Cuando tenemos una paciente que tiene una enfermedad debilitante o que está postrado en cama, entonces se hace presión superior por la lesión por la cama o el área donde está el paciente acostadito, y la prominencia ósea o el hueso nos empieza a hacer presión en la parte interna. Por eso es que esta úlcera se empieza a presentarse principalmente en las zonas donde hay prominencia de los huesos. Entonces acá podemos ver cómo se va deteriorando la piel hasta que finalmente se nos forma la úlcera, que está apoyada en la zona donde hay una prominencia o un huesito. Incluso pueden ser tan profundas y ser una parte tan compleja que el paciente puede presentar exposición del hueso. Dios santo. Y esto puede causar osteomielitis o cualquier asunto de esos complicados. Entonces los pacientes pueden presentar una osteomielitis o presentar una infección que puede desencadenar incluso en una sepsis o un compromiso ya de todo el cuerpo. Entonces acá podemos en este otro esquema ver también cómo la piel tiene su tejido externo de dermis y epidermis y cómo posteriormente con el hueso se hace la presión tanto de la cama o la parte externa más el hueso, y esto nos va generando la úlcera en la zona donde se presenta, donde está esa presión. Entonces es una fuerza externa y una fuerza interna que hacen que el paciente en esa zona específicamente desarrolle la lesión. Perfecto, Claudilla, muchas gracias. Claudia, el primer síntoma pues de estas lesiones es el enrojecimiento. Sí. ¿Cómo pararlo a tiempo, ¿no? O sea, darse cuenta de ese pequeño enrojecimiento que está sucediendo y qué hay que hacer. Sí, entonces es muy importante, ahí entran los cuidadores como con su papel fundamental. Entonces el cuidador tiene que saber cómo está la piel de mi paciente, sea un cuidador experto como una enfermera o un cuidador en casa, el papá que cuida a su niño o el hijo que cuida a su padre. Entonces definir cómo es la piel sana del paciente para empezar a notar esos cambios, que lo primero que pasa cuando un paciente va a presentar una úlcera con presión es que se empieza a poner rojo, porque la piel empieza como a sentir esa sensación, esa fricción, que sea por las sábanas, por la silla de ruedas o por la cama.
Al presentarse esa fricción inicial y ese enrojecimiento inicial, si lo detectamos ahí y corremos a tiempo, entonces empezamos a hacer parte del tratamiento, que más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero si no lo detectamos y de pronto al cuidador se le pasa, no logra ver que está enrojecida la piel, o porque el paciente es muy obeso o es difícil moverlo, no nos damos cuenta, entonces lo siguiente que pasa es que esa piel se pierde, entonces se nos quita la capita de la piel y ya nos empieza a exponer la grasita y el músculo. Entonces esa sería la etapa número 2. Ya se quita la piel, ya es una piel que está muerta, porque esa piel al tener esa fricción y esa presión se necrosa, pierde todo el oxígeno que le llega. ¿No duele? Empieza a doler. Y los pacientes empiezan a manifestar el dolor, empiezan a decir que les molesta mucho esa zona. Algunos que tienen problemas neurológicos o pérdida de la sensibilidad, pacientes que han quedado cuadriplégicos o hemiplégicos, pueden no sentir, entonces el paciente puede no decir, pero peor aún, porque entonces no tenemos esa alerta que nos da el paciente. No piden que los movilicen y que los muevan porque no les duele. No les duele. Definitivamente, en este y en todos los temas siempre lo importante es prevenir, pero en este sí que es cierto. Es importante prevenir. Hay varios factores de riesgo que no conocía, yo aquí tengo mi pastelito. Uno de ellos es la desnutrición y deshidratación, la incontinencia, la edad, todos esos también son factores de riesgo para las lesiones de piel. Sí, entonces si tenemos un paciente que está encamadito y aparte tiene más de 65 años, aparte es un paciente que no se alimenta bien porque de pronto tiene una alimentación con una sonda, o es un paciente que tiene bajo apetito, entonces está bajo de peso y desnutrido, que no come muy bien. Si es un paciente que fuma, también altera. Si es un paciente que tiene una enfermedad subyacente como una diabetes, entonces son factores de riesgo que hacen que un paciente pueda desarrollar más fácil la úlcera. Perfecto. Hoy nos vamos a mover mucho en este programa. Por eso vamos con nuestra sección Sana que Sana el Movimiento. Ya les explico. Muy bien. Pero están muy conversadoras hoy. Ludiceli Tapias, bienvenida. ¿Cómo estás? Días. Muy bien, Olguita, ¿y usted? Y doña Cristina Soto, ambas voluntarias de la Cruz Roja Antioquia. Muy bien, gracias. Del Grupo Asistencia Paliativa. Sí, Me señora. suena. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy Qué bien. rico que estén acá con nosotros. Bienvenidas. Gracias, Esta Olguita. parte es supremamente importante porque es como materializar un poquito lo que hay que hacer para evitar que a los pacientes en cama, pues, empiecen a tener este tipo de asuntos, ¿cierto? Lo dice allí que es una de las preocupaciones grandes para los pacientes que están inmóviles en su cama, el tema de la piel. Totalmente, de hecho nosotros en el área hospitalaria recibimos diario pacientes con complicaciones por esto mismo. Cuando ustedes hacen las visitas en el Grupo de Asistencia Paliativa, ¿es usual que se encuentren úlceras por presión en los pacientes? Casi siempre. Casi siempre las encontramos en el estadio 2, como decía la doctora. Cuando las encontramos en el estadio 2, aún las podemos manejar nosotros, ¿cierto? En asistencia paliativa. Damos educación a la familia, pero estamos en un control estricto de que no vaya a pasar a un estadio más grande, porque ya en ese caso requiere hospitalización del paciente. De lo que has visto, mujer, en las visitas, ¿la gente sí sabe cómo prevenirlas y después cómo tratarlas cuando ya se presentaron? No. ¿O no? Porque No. a mí me gusta mucho hablar de eso porque hay muchos mitos alrededor. A mí me ha tocado ver que les echan asuntos, les aplican cremas y cosas que antes empeoran la situación. ¿Qué no se debe hacer con una úlcera por presión? No se les debe agregar panela. Porque, a ver, ¿por qué les agregan panela? ¿Cuál es el mito con relación a la panela? La panela, al tener dulce, es un regenerador, pero ellos no tienen el uso adecuado, entonces traen la panela directamente del lugar donde el depósito. Ella trae arena, trae microorganismos, la agregan en la herida y lo que hacemos es necrosarla, y luego el paciente va a llegar al hospital con una complicación severa. Ese es uno de los errores. ¿Qué Sí. otros errores has visto tú con relación a eso? Pues hay uno que en estos días lo encontramos y me llamó muchísimo la atención y que es bastante desagradable pues lo que hicieron, y es en una de las áreas rurales, Sí. por su poco conocimiento, por su nivel cultural, cogieron excrementos de gallina, A ver.
y le agregaron a la herida y con ceniza, que porque esto le iba a garantizar que la herida cerrara totalmente. Ahorita Claudia me va a contar porque es un graso error, evidentemente muy respetable, obviamente, Sí. pues hay muchas creencias. Nosotros le dimos la educación pues a la familia, le explicamos, pero ellos siguen insistidos. Entonces uno tiene que tener mucha educación y ser muy continuado para evitar que ellos sean multiplicadores de ese mismo error. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos a nuestra modelo Cristina, porque justamente lo primero, prevención. Prevención. ¿Cómo prevenimos que aparezcan las úlceras por presión? Como decía la doctora, es básico la parte alimentaria del paciente, que el paciente tenga una muy buena alimentación. Entonces el cuidador debe garantizar que su paciente tenga muy buen alimento. Cuando es un paciente que está en cama, tenemos que tener en cuenta si él tiene movilidad reducida. Si él tiene movilidad reducida, entonces nosotros lo que vamos a hacer es cada 2 horas hacerle cambio de posición. Solo cada 2 horas. Cada 2 horas, porque a las 2 horitas ya la piel está empezando su etapa de enrojecimiento, ¿cierto? Falta de circulación. Entonces el cuidador debe manejar muy buena mecánica corporal, porque si no, también voy a terminar yo como un usuario. Lo ideal es que nuestro paciente nunca esté en una cama demasiado baja, porque el cuidador va a sufrir también lesiones en su columna. ¿Este nivel, por ejemplo, de esta camilla está bien? Normalmente las camas hospitalarias son así y las camas de los usuarios que estén con limitaciones físicas deben manejar esta altura. Perfecto, entonces esa parte es bien importante porque Luiselli nos va a indicar cómo hacer la movilización sin que el cuidador afecte su columna. Sí, claro, porque Eso si es nos algo. vamos a hacer otro cuidador. Dale. Debemos tener en cuenta la hidratación del paciente. Cuando el paciente se baña, hidratarlo con cremas de manos. Existen muchos preparados en el comercio, ya la familia decide con cuál. Lo que sí recomiendan algunos dermatólogos es agregarle a la crema glicerina. Agregarle un poco de glicerina para que haya más hidratación. Hidratamos todo el cuerpo, no lo hidratamos en forma de masaje, sino que impregnamos la crema y luego hacemos palmoteo. No hacemos fricción, porque si el paciente está en cama, su piel está débil y cuando yo empiezo a hacer esto, estoy friccionando y puedo hacer un poquito más de lesiones. Entonces hago palmeteo. Con el palmeteo garantizo que la crema se impregne y al mismo tiempo estimulo la circulación de mi paciente. ¿Cuántas veces al día debería yo hidratarle la piel? Cada 2 horas que hay cambio de posición, cada 2 horas debe haber hidratación. La fórmula de las 2 horas. Sí, Perfecto. siempre. Protejo las prominencias óseas, que son los tobillos, los lugares de los tobillos, protejo rodillas, protejo acá, las partes de acá, los trocánter, que son esta parte, protejo las zonas pélvicas. Son las protuberancias, los huesos Todo que lo que tienen son- protuberancias y que rozan más Exactamente. con la superficie. Dependiendo de la posición de mi paciente. Si está en esta posición, que es de cúbito supino, protejo tobillos, protejo el sacro, que está acá, protejo el codo, el hombro, en la parte posterior protejo la región cervical y protejo las escápulas. ¿Y cómo las protege? Cogemos dependiendo de la situación económica del paciente. Hay unos que tienen la facilidad de tener unas colchonetas antiescaras, otros no. Los pacientes que nosotros manejamos son de áreas rurales, por lo tanto sus condiciones económicas son limitadas, entonces les sugerimos coger guantes de los que usamos para cirugía, llenarlos de agua y estos guantecitos se colocan en las partes que ya les mencioné y protegen de que hayan lesiones. Pero venga, hagamos otra vez el recorrido para que nos grabemos muy bien esto porque de verdad es importante. Prominencias óseas, talones, los talones del Entonces paciente. los ponen recostaditos, si tienen almohaditas, si tienen algo, pues, ¿cierto que sí? Pero O en debe telita, ser, o- pero no debe ser almohada, porque la almohada es fricción. Entonces Ajá. sería lo mismo que friccionar contra el tejido de la cama, ¿cierto? Perfecto. Lo O que sea, la- los guantes con agua está perfecto. Sí, Entonces, guantes porque con ellos agua. son blandos. Si yo no tengo los guantecitos y debo proteger talones, porque observo que están enrojecidos, ¿qué hago yo? Cojo unas almohadas o cojo algo que me eleve las extremidades de mi paciente y permito que en esas 2 horas los talones tengan una buena circulación. En esas 2 horitas, ¿yo qué hago? Le impregno la cremita en manos y le hago esto para estimular, para evitar que esos talones me hagan una herida. Listo. ¿Y en las otras partes del cuerpo? Esta modelo no modelo está Verifico muy mi bien. posición
Debo verificar también el diagnóstico del paciente, por qué está en cama, que no haya sido un lesionado de columna, depende del diagnóstico. En este caso hablo de un paciente que tenga una paraplegia o una hemiplegia y el paciente esté en cama. Coloco la manito del usuario, lo giro, supongo que estoy en una cama, ¿cierto? Ajá. No estoy en una y que camilla. no se me va a caer y que no va a quedar al borde como la pobre Cristina. Exactamente. Pero sí garantizo apoyar el paciente contra mi cuerpo, lo apoyo contra mi cuerpo, mi columna debe estar totalmente recta, coloco unas almohadas en la parte trasera del paciente y lo voy a dejar 2 horas en esta posición. Aprovecho en este tiempo y si el paciente no tiene marcapasos ni tiene lesiones que me limiten a mí, hago drenaje, hago esto, un palmoteo para evitar no solamente la lesión de piel, sino que el paciente me le dé una neumonía por estar en la cama. Perfecto, Hago muy bien. esto. Muy bien. ¿Y las formas de cambiar la posición son solamente así, para este lado, para el otro? Se rota de lado, de frente y hacia acá. Son las 3 opciones. Son las 3 opciones. Ajá. De cúbito prono solamente colocamos los pacientes que tienen cirugías de ¿Qué es columna. cúbito prono? Colocarlo boca abajo. Ok. Se colocan de boca abajo con la cara, con el rostro de lado, pero solamente es para pacientes que tienen traumas de columna y son posiciones hospitalarias. Bueno, lo digo porque también si están recostados siempre, pues en las nalguitas también deben entumecerse mucho. Por ¿no? eso son 2 horas y 2 horas para garantizar que haya circulación. De hecho, si nosotros nos quedamos acá 1 hora sentados todos en la misma posición, a la hora el cerebro nos empieza a ordenar que empecemos a hacer esto, ¿cierto? Y todos lo han comprobado, que es uno con el glúteo cansado, pero es el cerebro el que está ordenando, cambie porque ya hay un poquitico de falla circulatoria. Perfecto. Venga, entonces listo, hacemos esos masajes, hacemos las movilizaciones. ¿Qué tal los colchones antiescaras? Son excelentes. ¿Son muy costosos? Poquito. No, en el mercado depende de la marca. Pues Cuando de tienen la la marca. posibilidad de tener colchón antiescara, no necesitan hacer esas ayudas con los guantes con agua. Sí se necesita. Sí, no sé si lo conocen ustedes, es como una espumita y tiene un montón de huequitos. O sea, el hecho es tener el colchón, pero estos son cuidados específicos con la piel del paciente. La hidratación es primordial, no puede en ningún momento evadirse. El hecho del contacto físico con el paciente no solamente lo va a recuperar en su parte física, sino en su parte emocional. El saber que lo están tocando, que alguien está haciendo de alguna manera un cariñito. No es solamente esto, es estar en contacto, Claro. es interactuar con el paciente, que él sienta que no significa pesos, porque lastimosamente en nuestro mundo el paciente significa pesos, que él sienta con nosotros como cuidadores que él es una persona, Por supuesto. que él tiene algo que vale para los demás. Entonces para nosotros es lo más importante. Entonces ya hicimos el ABC de cómo prevenir. Y cuando empieza ese enrojecimiento que nos contaba Claudia, o cuando ya la herida está abriéndose, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Ahorita dijimos lo que no se El podía caso de hacer. la curación. En el estadio 1, como nos habla la doctora, no se hace curación porque ahí no hay herida. Está el tejido enrojecido, simplemente hidratamos y protegemos y evitamos que ese tejido se exponga mucho más. Okay. Cuando ya está en el estadio siguiente, que ya hay herida, limpiamos con solución salina. En la piel no usamos jabones yodados. ¿Por qué? Porque entonces vamos a quemar más. El jabón yodado solamente es cuando hay infecciones. Ahí no hay infección, entonces cogemos la gasita, nos enguantamos, previamente puesto a las normas de asepsia, lavarnos las manitos, calzar los guantes, limpiar la herida y la vamos a limpiar de adentro hacia afuera. Como en circulito. En circulito del centro hacia la periferia, descartamos esa gasita, no la vamos a reciclar. No, es que no tengo más, entonces la voy a reusar. No, No se puede. la vuelvo y limpio, descarto, normalmente son 3, 4 gasitas, y en ese caso ya sí agregamos una crema. ¿Qué crema? ¿Qué tipo de crema? Crema que contenga colágeno, que contenga elastina, o sea, cremas que contengan algo que protejan, pero no tienen que ser antibióticos, porque ahí todavía no hay infección. Necesitamos regenerar. Y hablando de proteger, ¿las úlceras por presión se tapan? ¿Deben taparse o se dejan? Se deben cubrir. Se deben cubrir. La etapa 1 no, de ahí para adelante todas se deben cubrir.
Perfecto. Pues querida, ¿algo más? Que les falte por decir. Cristina, decía alguna cosita. ¿Se durmió? No, el hecho pues desde la Cruz Roja se maneja mucho, como lo mencionaba Ludi, la asistencia a los pacientes que presentan esas condiciones de cama. Se logra encontrar en condiciones algunas veces muy precarias, sí. Entonces la recomendación a la familia es informarse, documentarse, no tiene que haber suficientes recursos, sino llegar a una persona que sepa el tema y le pueda dar un tipo de tip, por ejemplo, como lo decía Ludi, con el guante en agua, no tengo para el colchón, pero tengo eso. Una cremita de manos tan sencilla puede ayudar a ese tipo de lesiones. Y hacerlo con mucho cariño y mucha dedicación, porque obviamente el asunto de estar cada 2 horas haciendo todo este proceso implica mucho amor y mucho compromiso. Pero hay que ponerse en los pies del paciente, por Dios, es que es absolutamente doloroso y difícil de curar, de verdad, cuando ya se ha presentado la úlcera. Exactamente. Entonces, para el paciente y también para la familia o la persona que está haciendo de cuidador, es importante toda esta parte social, psicológica, que estén dispuestos, su mentalidad a veces se puede ver un poquito agobiada. Entonces, desde la institución también se habla de un acompañamiento psicológico. Claro que sí. Cristina, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y doña Ludi, de verdad, un placer haberte tenido por acá. Muchas gracias y la invitación a la comunidad para que cuiden a sus pacientes, para que eviten que se compliquen y sobre todo que les den calidad de vida. Claro que sí, que eso es lo que hacen ustedes desde la Cruz Roja Antioquia. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. ¿Qué opinas, pues, Claudia, de esas recetas caseras que a veces se encuentran en la vida real para tratar las úlceras por presión? Sí, es muy común a veces que pacientes tengan como algunas creencias y que sus familiares también tengan algunas creencias frente al uso de soluciones caseras. Lo mejor es no utilizar este tipo de sustancias porque pueden estar contaminadas, pueden tener restos de residuos minerales, pueden tener arena, pueden tener microorganismos que lo que van a hacer es antes empeorar la úlcera, en vez de mejorarla vamos a sobreinfectarla, entonces la idea es que no utilicen este tipo de cosas. ¿Una infección de esas hasta dónde puede llegar? No, puede incluso generar una complicación tan grave como la muerte del paciente por extensión de la infección, entonces es muy importante que no las contaminemos. Decía la voluntaria de la Cruz Roja que estas úlceras por presión hay que taparlas, hay que, recordemos un poquito ese proceso cuando ya se presentaron, cómo debemos proceder. Entonces, para los cuidadores y en general, si todavía podemos hacer el manejo de la úlcera en casa, entonces pues la limpiamos y lo ideal es dejarla cubierta. Dentro de las cremas que se puede utilizar cuando está en estado 2, o sea, todavía está úlcera pero muy superficial, es aplicarle cremas que contengan óxido de zinc. ¿Para qué es el óxido de zinc? Este nos ayuda, es para formar piel nuevamente. El óxido de zinc está en todas las cremitas como que utilizamos para los pañales, para las pañalitis de los bebés, las que siempre les ponemos a los bebés. Esa es muy importante en esa etapa, pero es importante reforzar la parte de cubrir la lesión, porque si la dejamos descubierta se nos aumenta la fricción y se nos aumenta el tamaño. Entonces siempre que uno tiene el manejo de las úlceras de cualquier tipo, sea por presión o úlceras varicosas, por insuficiencia venosa o arterial, siempre debe mantenerlas cubiertas con los apósitos para que propongamos más la reepitelialización y así se forme más piel. Si la estamos cambiando todos los días y limpiando constantemente, la parte de piel que se formó se nos va a barrer con toda la limpieza, entonces nunca vamos a dejar que se vuelva y se formen las capas. ¿Cada cuánto entonces hacer las curaciones? Las curaciones no deben ser frecuentes, que todos los días, varias veces al día. Porque uno en el desconocimiento como que se imagina, no, pues es que se complica mucho más, eso ahí tapadito. No, antes hacemos más. No, antes tapadito es mejor. Y las curaciones se recomiendan, depende de cada lesión, depende de cada paciente, pero en general saber que cada 48 a 72 horas. Igual la idea es que bajo una supervisión médica, según como uno vea la úlcera, uno le dice al paciente, mira, esta úlcera la vamos a hacer las curaciones en casa cada 3 días o cada 2 días, dependiendo, pero es muy importante que les quede a nuestra audiencia, pues que no es curaciones varias veces al día.
Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos aprendiendo cómo prevenir las lesiones en la piel de los pacientes en cama. La piel de los pacientes en cama es frágil, obviamente tiende a resecarse y produce menos células nuevas. Para prevenir este tipo de lesiones es importante, como les hemos dicho a lo largo del programa, mantener la piel del paciente muy hidratada y nutrida, además de seguir con rigurosidad un protocolo de movilización, cambio postural del paciente. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp y vamos entonces con Claudia Palacios, nuestra dermatóloga invitada, a resolverlas. Muy buenos días para ti, qué rico que estés en Sana que Sana. Tengo un paciente en cama de 88 años de edad, soy su cuidadora. La piel en los brazos es súper delicada, cualquier roce se le convierte en una herida. ¿Cómo tratar esta condición? Ella también nos cuenta que en este momento le aplica vitamina K en crema, pero tarda mucho en sanar. ¿Vitamina K? Sí, con esta persona entonces es importante saber con lo que nos describe, entonces estamos hablando de algo que les da muy comúnmente a los ancianos, así estén o no postrados en cama, que es algo que se llama púrpura de Bateman, y la piel se les pone muy delgadita. ¿Púrpura de? Bateman, que Ok. es una condición especial que les empieza a dar a los pacientes ancianos, estén o no postrados en cama. Entonces les dan unas manchitas rojas en la piel y estas se pueden ulcerar o no, se desprende la piel y queda una capa como expuesta. Entonces es muy importante saber que como la piel se adelgaza tanto, cualquier pequeño roce genera ahí mismo el desprendimiento de las capas superficiales. La vitamina K en ocasiones se manda para manejo de los moraditos porque estas lesiones en la piel parecen puros morados, pero la vitamina K no hace el efecto reparador. Entonces para nuestra televidente es importante que sepa, la vitamina K puede ayudar a quitar la lesión moradita, el color, pero debe utilizar cremas con óxido de zinc. Entonces para que esta lesión pueda ir recuperándose y ella vuelva a formar piel. En los ancianos la velocidad de crecimiento de la piel es más lenta. Entonces, si algo tardaba en 8 días para un paciente joven recuperar o reepitelializar, en un paciente anciano se demora mucho más, entonces hay que tener un poco más de paciencia, cuidarles muy bien esta zona de la piel, ante cualquier roce se puede presentar la lesión. Venga, el material de la ropa de cama, el material de la pijamita, de todo esto, ¿tiene que tener alguna indicación en aras de prevenir estas lesiones? Sí, si son materiales muy fuertes, muy toscos, van a generar mayor fricción y al generar mayor fricción con la piel, entonces se puede presentar más fácil la úlcera. Entonces es muy importante que escojan una pijamita muy suave, una tela muy suave que no acalore demasiado para que esta piel pueda estar sana, porque lo otro que sucede en los pacientes postrados en cama es que pueden darle infecciones tipo candidiasis, honguitos en la piel por tanta humedad. Entonces es muy importante que igual el paciente lo manejamos en forma integral. Hemos hablado de las úlceras por presión, pero también es importante prevenir las infecciones en los pacientes, revisarles las mucosas, los genitales, que a veces son zonas que los cuidadores presentan como pudor. Hay que hacer limpieza de los genitales porque en esta zona se puede presentar honguitos. Porque la orina, si no se limpia a tiempo, o sea, eso puede propiciar más este tipo de asuntos. Exacto, y como generalmente son pacientes ancianos, muchos ya tienen incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Al tener esta incontinencia, los pacientes no controlan la ida al baño, muchos tienen también lesiones neurológicas y la materia fecal ahí acumulada o la orina acumulada puede generar dermatitis del área del pañal, o sea, lesiones irritativas en esta área que no tienen nada que ver con las úlceras por presión, pero que pueden ayudar a que la calidad de vida del paciente se deteriore. También es muy importante revisar las mucosas. Nosotros los dermatólogos vemos las mucosas de los genitales, las mucosas de la boca y en general toda la piel. Y notamos mucho también que cuando son pacientes postraditos en cama, a veces descuidamos un poco mucosas, genitales, orales, las uñitas. Hay que estar muy pendiente de los pacientes. Yo sé que es una labor dispendiosa, que desgasta al cuidador, pero como comentábamos ahora, es muy importante tener a nuestros pacientes en la casa y en las instituciones muy bien cuidados, que se le cumplan con todas las normas, que tengamos como una calidad bastante para el paciente.
Una zona donde ya se presentó una úlcera por presión seguirá siendo más vulnerable para que ahí aparezca. Sí, un paciente que haya tenido una úlcera por presión previa es mucho más vulnerable que le dé otra en ese mismo sitio o en otro sitio diferente. Entonces es muy importante que tengamos eso siempre presente. A veces son pacientes que estaban muy bien, son en su casa y tuvieron una cirugía y durante la cirugía vuelve y les reaparece la úlcera en esa zona, entonces porque permanecen acostaditos bastante tiempo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta también. Para prevenir lesiones cutáneas y úlceras por presión, no olvidemos estos tips importantes. Hidrate varias veces al día la piel del paciente. Cambia la postura cada 2 o 3 horas para intercalar los puntos de apoyo. Esté atento a que la ropa de cama y la del paciente permanezcan limpias y secas. Utilice colchones antiescaras en la medida de sus posibilidades. Ahorita leíamos y hablábamos de cómo lograr que esas úlceras por presión se curen más fácilmente y veía que la nutrición proteica, rica en proteínas, es bien importante. ¿Por qué, Claudia? Sí, es muy importante que sepamos que el manejo de los pacientes es un manejo multidisciplinario en el cual muchos de los profesionales intervenimos. Entonces está el médico internista, los nutricionistas juegan un papel muy importante y la dieta de los pacientes ayuda mucho a la recuperación de la piel. Entonces yo generalmente a mis pacientes les recomiendo unas dietas hiperproteicas acompañadas pues de una valoración nutricional, y me he dado cuenta en las experiencias que he tenido con mis casos de mis pacientes, entre mejor se alimenten, entre tengan una dieta mejor, se recuperan las úlceras mucho más rápido. Entonces eso es un llamado a que el cuidador también y el paciente estemos muy pendientes de la alimentación. A veces son pacientes que se les disminuye un poco el apetito, pero que hay que estimularlos. Para el tratamiento, ¿qué más hay que tener en cuenta de las úlceras cuando ya aparecían? Sí, ya después de que ya es una úlcera que ha avanzado, entonces ya el manejo ya no puede ser solo en casa, sino que ya ahí entramos todos los profesionales que manejamos úlceras. Muchas veces también entra el cirujano vascular, quien nos va a ayudar a corroborar que no haya otra alteración vascular que ayude a que esa úlcera se perpetúe más. Entonces también empezamos nosotros como dermatólogos, y yo he tenido experiencias con algunos casos en pacientes que incluso no se pueden desplazar, y yo he ido a las casas a hacerles el desbridamiento y la curación. ¿En qué consiste esto? Consiste en quitar la piel que vimos que quedó presionada y que quedó necrosada. Esa piel que está muerta hay que retirarla. Muchas veces este procedimiento se hace en quirófano y se hace en el consultorio, pues porque requiere un material estéril y todo, y hay que quitar o ir recortando. Es doloroso en muchas ocasiones la piel que está muerta, pielcita negra o piel que ya está deteriorada, piel que ya se ve que ya no nos sirve, hay que retirarla porque si no, ella no permite que se forme nueva piel sana. Entonces en eso consiste el desbridamiento. Cuando ya tenemos una úlcera que muchas veces puede ser más profunda, puede tener exposición tendinosa o tener exposición ósea, entonces ya tenemos que recortarla. Perfecto. Básicamente ese es el tratamiento cuando ya se presentan las úlceras por presión. Exacto, y ya tenemos que empezar con medicamentos más específicos para estimular la parte interna y para que se nos vaya llenando esa úlcera, y ahí entramos con medicamentos pues que tienen otros componentes diferentes al óxido de zinc para que esa úlcera llene y nos pueda mejorar su apariencia, nos pueda mejorar la funcionalidad del paciente y finalmente ya se forme la capa de piel y el paciente pues pueda estar bien. Les digo a los cuidadores en general, a los pacientes, sí pueden mejorar, sí podemos recuperar los casos de los pacientes. Yo he tenido varios casos exitosos, los pacientes les va bien, depende mucho de la dedicación de la familia y un paciente que se comprometa también con su dieta, a eliminar el cigarrillo, a cuidarse con los dulces, porque si empezamos pues también con dietas no sanas, eso nos ayuda a que no nos aliviemos tan rápido. Entonces es un compromiso de todos, de su profesional médico, los cuidadores y el paciente. Perfecto. Claudia, pues yo creo que ya quedó la lección completa sobre el tema de hoy. Muchísimas gracias por volver a Sana que Sana. Ay, muchas gracias, no, siempre feliz de estar acá.